Y abramos nuestra Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 1. Y mire, yo tengo el título de Éxodo, el Éxodo, pero también el sobretítulo que tengo es el nacimiento de un líder. El nacimiento de un líder. Y leemos con entendimiento. Amén. Vamos a tomar del versículo 1 en adelante. Dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entonces se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Hablemos con el Señor. Amén. Señor, tú eres bueno, Señor, y sin duda, Señor, has permitido, Señor, que lleguemos hasta aquí, Señor, y podemos decir que hasta hoy nos ha acompañado, Jehová. Hasta hoy hemos visto tu mano, Señor, y tú has permitido que lleguemos el día de hoy, Señor, para hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestro espíritu, Señor, con un propósito, Señor. Toda predicación lleva un propósito, un objetivo, y hoy quieres hablarnos para fortalecer nuestra fe, para que crezcamos y que aprendamos del nacimiento de un líder. Gracias, Señor. Habla nuestro espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les había anunciado hace unos momentos, hoy comenzaremos una serie nueva llamada El Éxodo, donde sin duda estaremos hablando mucho de su escritor Moisés, de su nacimiento, elección, llamamiento, sus errores, su conversión, su proceso en el desierto, su obediencia, su fin y por supuesto de su legado. Es por eso que estaremos viendo el libro de Éxodo y veremos con profundidad que pareciera que este libro se escribió la semana pasada, por lo que vamos a estar aprendiendo. Y lo más importante es de que nos enseñará principios de Dios, de la Escritura, de la naturaleza humana también, y cómo podemos aplicar a nuestro diario vivir el conocimiento de esta nueva serie. ¿Están listos? Junto conmigo vamos a estudiar la palabra de Dios. Todos conocemos de una manera u otra la historia conocida como la historia conocida llamada el Éxodo de los hebreos, la liberación de los esclavos, las 10 plagas, la destrucción de Egipto y la soberbia de Faraón, etcétera, etcétera. Digo esto porque, mire, hasta los niños saben de que Dios libró a su pueblo cuando abrió el mar y cruzó su pueblo. Son historias bíblicas, como los niños saben del arca de Noé, los niños saben de Jesús, los niños saben de Pablo, y Éxodo no es la excepción, donde Dios, inclusive, mire, cada año celebramos la Pascua, y lamentablemente cuando no tenemos conocimiento de las Escrituras, asumimos de que Pascua es simplemente torrejas, capirotada, comer pescado, camarones y nada más. Y no le damos la importancia o el significado de lo que significa Pascua. Y en esta serie aprenderemos qué es lo que es la verdadera Pascua. Como en otras ocasiones hemos compartido el significado de lo que es la Pascua. Pero aunque conocemos el fin de esta película, lo que es el Éxodo, por así decirlo, ¿está bien? ¿Sí? Ok, me pone nervioso. Pero aunque conocemos el fin de esta película, tendríamos que entender su origen para entenderlo mucho mejor.
Dios llama a un hombre llamado Abraham. Esto lo vemos desde el libro de Génesis capítulo 11. De hecho está desde el capítulo 10, donde dice que Dios llamó a un hombre llamado Abraham y le dijo: salte de tu tierra, de ti, de tu parentela, y te mostraré una tierra donde fluye leche y miel. Dios escogió a Abraham con el propósito de hacer una nación de la cual iba a nacer el Salvador. Vemos que más adelante Dios advierte a Abraham que su descendencia iba a morar en una tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Más también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, dice, está hablando la escritura de Dios. Y después de esto saldrá con gran riqueza. Esto está en Génesis capítulo 15, versículo 14 en adelante. Vemos que más adelante nace Isaac. Es la promesa dada a Abraham. Sabemos de que Abraham era, más bien su esposa era estéril, que no podía tener descendencia, pero la promesa de Dios a Abraham era de que de él iba a nacer el Salvador, la simiente de Abraham iba a bendecir a las naciones. Y más adelante, nace Isaac. Más adelante de Isaac nacen dos hijos. El primero es llamado Esaú y el segundo es llamado Jacob. Jacob, hemos aprendido también, déjeme hacer una aclaración. En esta serie voy a estar yéndome adelantando, pero también regresando para entender el propósito de la enseñanza. Pero vamos a ir viendo etapa por etapa, en la cual en algunos momentos me voy a adelantar, pero con entendimiento y con la gracia de Dios vamos a ir aplicando lo que es la enseñanza. Vemos que el nombre de Jacob se conoce como usurpador o engañador. De Jacob nacen 12 hijos y también nace una hija, la única hija. Dice, pero también 12 hijos donde vienen las 12 tribus de Israel. De Jacob, Dios le cambia el nombre a Israel, al cual le nace un hijo que le pone por nombre José, que se conoce como José el soñador. Y que dice la escritura que el padre Jacob amaba más a José que a sus hermanos. Y dice la escritura de que por ese amor que su padre le tenía, vemos cómo tenía la envidia también de sus hermanos, la cual los hizo que los vendieran a los ismaelitas para que viniera a caer como esclavo en Egipto. Pero dice la escritura, y Dios estaba con José. Y Dios estaba con José. ¿Por qué? Bueno, sin duda, en la presencia de Dios, presencia es una palabra que es bíblica y que se usa pocas veces en la escritura, y de hecho en Primera de Pedro nos enseña que por la presencia, nosotros somos escogidos por la presencia de Dios. ¿Qué significa presencia? Presencia no es presencia, es presencia, que habla de un atributo de Dios, que habla del conocimiento de todas las cosas antes de que sucedan. Y en la presencia de Dios nosotros fuimos escogidos, fuimos elegidos para ser, dice Primera de Pedro, déjenme saludar para que entendamos esa palabra presencia. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. En este versículo, también, déjenme hacer un paréntesis, habla de la Trinidad. Por eso habla elegidos según la presencia de Dios Padre, y santificados en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Hijo. Entonces nos habla de que fuimos escogidos, habla de cada uno de nosotros, estamos aquí porque Dios nos escogió. Habla de la presencia de Dios, y en la presencia de Dios, Dios escogió a José. ¿Por qué escogió a José? ¿Porque sería mejor que los demás? Mire, Dios no lo escogió a usted ni a mí para estar aquí porque seamos mejores que los demás, sino que en la presencia de Dios habla de ese atributo de Dios que tiene, de que Él sabe si nosotros le vamos a aceptar o no. Tal vez usted tenga, como José, 2 hermanos,
o 11 hermanos, o 5 hermanos, 3 hermanos. Miren, yo fui el que fui llamado primero al Evangelio, en cuestión de mi familia, mis hermanos, inclusive hasta de tíos, hasta donde yo recuerde, soy el primer cristiano que conozco, pues, en generaciones. ¿Y por qué me escogió a mí? ¿Por qué no escogió a mi hermano Francisco, que es el mayor? ¿O al más chico? ¿O no? Porque Dios escoge a quien Él quiere, habla de su soberanía. Pero ¿quiere decir que unos escoge para salvación y otros para condenación? No, Dios quiere que todos se salven. Sin embargo, aquí es donde entra el atributo de Dios, la presencia de Dios, de que Él sabe quién le va a amar, quién le va a escoger y quiénes le van a rechazar. Por eso habla en Romanos capítulo 11, donde nos habla de la elección, cuando habla capítulo 10, donde habla de que aún no había nacido Jacob y ya Dios ya lo había escogido, y aún no había nacido Esaú y Dios ya lo había rechazado. Pero dice la escritura, pero aún no había nacido y ya había sido rechazado por Dios. ¿Qué significa esto? Que en la presencia de Dios, Dios escogió a Jacob porque Él ya sabía que Jacob iba a ser moldeable. Él iba a recibir la palabra de Dios, obviamente que en un proceso, en que Dios iba a preparar circunstancias. También rechazó a Esaú porque él ya sabía, para él el futuro, para Dios el futuro ya es pasado. Él ya sabía que Esaú iba a desobedecer a sus padres casándose con mujeres que no eran del pueblo hebreo, como era la tradición, o era la costumbre, o era el mandamiento, que no se mezclaran con otras naciones. Él también sabía de que Esaú iba a vender su primogenitura, rechazando ese privilegio de parte de Dios, y él lo rechazó. Entonces, en la presencia de Dios, Dios escogió a José y empezó un trato con él en un proceso. En un proceso, por ejemplo, vino llegando a Egipto como esclavo, pero dice la escritura, y Dios estaba con él. Después fue calumniado por la esposa de Potifar para caer en la prisión. Llegó a la prisión y dice la escritura, y Dios estaba con él. Dios estaba tratando, moldeando a un futuro líder. Y mire, todos los líderes han pasado por un proceso. Nadie nace siendo un líder. No, es un proceso que se lleva para llegar a ser un líder. Yo no nací pastor. Como pastor de esta congregación, soy líder de esta congregación. ¿Me explico? Y no estoy hablando de prepotencia, de altanería, no. Es simplemente ese proceso o ese llamado, o esa elección de parte de Dios para ser el pastor. ¿Amén? Sí. Ok. En esa elección, cuando Dios escogió a José, lo escogió para salvar a su pueblo y lo llevó. Dios preparó circunstancias para que a la postrer José obedeciera. José él ya conocía de Dios porque había sido instruido por su padre quién era Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y José ya conocía del Dios de sus padres. Y cuando se vio presentado, se vio frente a tentaciones, a momentos en los cuales se pudo haber llenado de amargura, resentimiento, él conocía. Y sabía, no, Dios preparó todo esto para dar salvación. ¿Salvación a quién? Al pueblo hebreo, porque recuerden que iba a haber una hambruna, pero que también iba a haber en Egipto, esa hambruna iba a acabar con toda esa nación. Inclusive recuerdo que Egipto era una gran potencia en ese momento. Bueno, llega José y en la elección de Dios, como Dios lo escogió, lo fue preparando para cuando se presentase la ocasión, él desenvolviera o hablara de su fe, porque recuerden de que Dios le había dado esa gracia de discernir sueños. Inclusive cuando el faraón tuvo un sueño donde habla de 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, 7 espigas abundantes y 7 en escasez, Dios le dio ese sueño a Faraón para que en la soberanía de Dios José estuviera en ese momento en la prisión y
y que uno de los siervos de Faraón reconociera de que José tenía esa gracia, ese don de parte de Dios para discernir sueños. Tanto así de que llegó a discernir los sueños de Faraón y le dio el significado correcto de esos sueños. Tanto así de que llegó a ser el líder, el gobernador de todo Egipto. Mire cómo lo estoy llevando para entender a dónde vamos a llegar. Bueno, llega a ser el gobernador y dice la escritura que cuando nace Faraón lo pone como un líder, como el gobernador, que dice solamente, dice, yo estaré sobre ti, pero tú estarás sobre toda la nación. Bueno, vemos cómo dice la escritura que el mismo Faraón y Egipto fue salvado por José. José tiene mucha similitud en la vida de Jesús. Habla de las semejanzas que hay. En su momento voy a hablar de eso al llegar a ese punto. Pero cuando llega José a estar ahí, dice la escritura, vemos cómo al leer aquí, al llegar al momento donde ya José habla de Jacob murió, dice, y luego murió también los hijos de Jacob, muere José y se levanta una nueva generación. Recuerden que ya para esto Dios ya le había dicho a Abraham que iban a estar por esclavos por 400 años. Esto no era una sorpresa, tanto así que al morir José, dice que Dios os visitará, le dice al pueblo, a sus hermanos. Y dice, cuando Dios os visite, no dejen mis restos aquí, llévenme con ustedes. Bueno, tanto es así de que llega el momento en que se habla de que hubo un faraón. De hecho, el faraón que estuvo en los tiempos de José, dice que según algunos historiadores y según las crónicas, habla de que él reinó por 40 años. Faraón se conocía como el rey de esa nación. Pero esa nación estaba dividida por el Alto Egipto y el Bajo Egipto. No estoy hablando de uno mayor que otro, sino que está hablando de la región geográfica. Entonces, cuando habla de que este faraón se le conocía como Ixos. Según algunos decían que venía de la descendencia de Sem, era semita. Recuerdan de los hijos de Noé, pues de ahí vienen los Sem, Cam y Jafet. Pero vemos cómo de ahí más adelante se levanta otro faraón, y aquí es donde entra la política. En esos tiempos no era diferente como el día de hoy, que se levantó otro partido político, gana este partido político y fue desechado, el faraón del Bajo Egipto, tanto así de que el nuevo líder se conoce como Set o Seti. Este faraón unificó los dos, el Alto y el Bajo Egipto. Lo unificó y llegó a ser más poderoso. Ahora, ¿hasta dónde voy a llegar con esto? Bueno, aquí es donde vemos, miren, para aplicarlo a nuestro diario vivir, sería como el presidente pasado, y no estoy hablando de política, sino de todo lo que pasa en el mundo. Por ejemplo, el presidente pasado hizo un programa como Obamacare, ¿sí? Ya para aplicarlo. Y luego se levanta otro líder, otro faraón, otro rey, otro presidente, el cual quiere derrocar o hacer a un lado todo lo que hizo el otro. Y eso ha sido desde los Césares en Roma, los papas, quitan lo que el otro papa dijo, y yo digo, bueno, es conociendo la historia de la iglesia. Sin embargo, cuando llega este faraón llamado Set o Seti, que unifica el alto y el bajo mundo, este nuevo rey faraón habla de una persona malagradecida. Ahora, déjeme decirle por qué. Porque dice aquí la escritura en el versículo 8, dice, entre tanto, versículo 8, ya después de que habla de la muerte de la primera generación que llegó ahí
a Egipto de los hebreos, dice, entonces se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. Bueno, dice que no conocía a José. Pero es como, por ejemplo, un presidente de Estados Unidos diga, yo no conozco a George Washington. Hello. ¿Y sabes que era uno de los líderes que libertó, que trajo la liberación para que sea una nación? O decir, yo no reconozco a Abraham Lincoln. O diríamos en México, yo no reconozco a Benito Juárez, no lo conozco. No, pero conoces su obra. Obviamente no lo conociste en vida, por el tiempo. Pero es como no reconocer. Al no reconocer, dice, no conocía a José. Pues claro que no lo llegó a conocer. Pero habla de que no lo conoció, no reconoció lo que José hizo. Sabemos de que Dios le dio el sueño a Faraón y se cumplió al pie de la letra la revelación de ese sueño que José interpretó, que dijo que iba a haber 7 años de abundancia, pero también 7 años de hambruna, de escasez. Entonces fue a través de José que Dios le trajo esa revelación, y con esa revelación y ese entendimiento de Faraón, cómo puso a José como líder, es de que salvó a la nación. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Amén? ¿Sí? No quiero confundirlos. Es como no reconocer lo que el anterior presidente hizo, o no reconocer lo que alguien hizo en tu vida. Por ejemplo, para irlo aplicando, por ejemplo, tal vez algunos de ustedes vienen de otra congregación, que entonces todo lo que hizo el otro pastor estuvo mal. No. Simplemente estás en un proceso, o llegaste ahí, que por la gracia de Dios, ahí conociste de Dios, ahí el Señor te salvó, ahí conociste de Dios, se te presentó. Miren, yo conocí de Dios en el catolicismo. ¿Que todo es malo? No, porque ahí me enseñaron de Adán, de Eva, de Noé, de todo. Bueno, no de todo eso, porque no se me explicaba. Pero ahí conocí, ahí vi mis primeras gateadas para llegar a caminar, y ahora caminar con el Señor. O sea, no todo fue malo. Sin embargo, vemos cómo este rey no reconoció. Al no reconocer a José como líder, como un salvador, porque salvar a esa nación es no reconocer a Dios. Porque la nación entendía, el faraón mismo entendía, dice, pues ¿qué dioses te han revelado esto? Y José nunca se atribuyó, es por mí, por mi fuerza, porque yo tengo discernimiento, porque luego las cartas, luego el tarot. No, dijo, es Dios. Siempre le dio la honra y la gloria a Dios. Él nunca se atribuyó una posición que él no tenía. No, es Dios el que da la revelación de los sueños. Bueno, Faraón reconocía, el primer faraón en los tiempos de José, reconocía y tenía la admiración y el respeto. José tenía la admiración y el respeto, no solamente de Faraón. Mire cómo lo llegó a poner como gobernador, el hombre más poderoso aparte de él, porque Faraón reconoció. La misma nación reconocía, no es que gracias a José. Y José decía, no es que no es gracias a mí, es gracias a Dios. Y es a lo que vamos. Pero vemos que dice, no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de Dios, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Dice, ahora pues, seamos sabios para con él. Mire, esa sabiduría que Dios le da a esos líderes que no reconocen a Dios, dice Santiago, en la epístola de Santiago, dice que la sabiduría del hombre natural, es terrenal, animal y diabólica. Ahora, la sabiduría que Dios nos da es diferente. La humana es terrenal. La humana es como la inteligencia o astucia que nos lleva a hacer cómo robar más, cómo engañar, cómo adulterar, cómo hacer esto, cómo hacer aquello, lo malo todo el tiempo.
En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es desempeñar el conocimiento que Dios nos está dando a través de las Escrituras. Cómo lidiar con el matrimonio, en la salud, con los hijos, en el trabajo, en todo lugar. Eso se llama sabiduría de Dios. Mas la sabiduría terrenal dice que es terrenal, como piensan todos los demás. El que no tranza no avanza. Luego viene el animal. ¿Cuál es el animal? El animal es de que, mire, hay aves que se comen a sus crías, como una hembra cócono, sería cócona, se puede comer a sus huevos por el hambre, lo que sea. Un oso macho, cuando después de que despiertan, de estar tantos meses en cautiverio, ahí en estar dormidos, cuando descienden con hambre. Y si no encuentran, todavía no llegan los salmones, ¿no? Porque ellos se alimentan dijo en esa región donde va el salmón, que va en contra de la corriente del río, y llegan los osos para comer, ya se alimentan y vuelven a subir. Pero cuando no llega el tiempo, porque llegan así en manadas, pueden ver a su cachorro, y ya lo ven con cara de salmón, y se lo pueden comer. Esa es animal. La diabólica es aquella que te destruye, no importa que me hayas hecho el bien. Es por eso que el pagar mal por mal, eso es humano. Me la hizo, me la paga. El pagar bien por el bien que me hiciste, pues también eso es humano. Me das, te doy, me das y te doy. Me sonríes, te sonrío, te saludo, me saludas, te saludo. Eso es. Pero el pagar mal por el bien que me hicieron, eso es diabólico. Eso lleva maldad. A diferencia de Dios, Dios nos da amor a pesar de que le hemos fallado. Eso es algo divino. Y cuando nosotros entendemos de su amor, nos dice que amar a aquellos que los persiguen, eso se vuelve un amor divino, que no está en nosotros en algo natural, sino es algo que estamos aprendiendo de Dios. Y eso es desempeñar el conocimiento que Dios nos está dando. Amén. Okay. Vemos cómo dice: ahora pues, seamos sabios, seamos astutos, para traducirlo ya a las palabras del pastor, para con él. Dice: para que no se multiplique y acontezca que viendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Habla de que esa astucia que el faraón tenía, mire, lo hacía razonar, pero con maldad. Sabía el poder que tenían los hebreos, porque se estaban multiplicando, ya son más que nosotros. Se habla, por ejemplo, de ese gigante dormido. Hablo de los hispanos en esta nación, de que nosotros aguantamos, nos dicen cosas y aguantamos, hacen cosas con el hispano, con el latino, y aguantamos. Pero habrá un momento, habrá un día, algo va a pasar que va a detonar que ese gigante se levante. Ahora, no estoy provocando ni a la rebeldía ni nada de eso. Es algo que el día que pase usted se va a acordar, porque somos humanos también. Ahora, mire cómo dice: entonces pusieron sobre ellos comisarios y tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaba y crecía, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Había un temor, así como hay un temor tal vez vamos a aplicarlo aquí en esta nación. Hay un temor, por eso no quieren poner líderes hispanos en el gobierno, porque saben del poder que hay en el hispano también. Ahora, no quiero hablar de política, porque ese no es mi trabajo. Sin embargo, podemos ver la actitud del ser humano, como el mismo Faraón decía: no, es que son más que nosotros. Pero dice la Escritura que mientras más nos oprimían, más se multiplicaban. La iglesia primitiva da testimonio de que mientras
cuando más los perseguían, más se multiplicaba. En la estrategia de Satanás quiso destruir a la iglesia en los primeros años. Tanto así que permitió Dios fue el que permitió, pero el precursor de la persecución era Satanás, para acabar con la iglesia. Tanto así de que vemos cómo se conoce como la historia de los mártires. Habla desde que la muerte de Esteban, el primer mártir, hasta el año 400 y tantos, que termina con Constantino, que aún sigue todavía esa persecución contra los cristianos. Pero en esa etapa de los mártires, en los primeros 3 siglos, era una persecución, tanto así de que si alguien se declaraba cristiano era pena de muerte, tanto así que llegaron a ser como espectáculo para la gente en Roma, en los coliseos, en el coliseo donde los echaban a las fieras. Pero mientras Satanás más quería acabar con los cristianos, más se multiplicaban los cristianos, tanto así que miren, Satanás no pudo derrotar a los cristianos, y hoy por hoy nosotros somos el fruto de esa aflicción, de esos mártires, porque daban testimonio de lo que habían creído. Y vemos aquí cómo se multiplicaban, mientras más los afligían, mientras más los azotaban, y que hazte otra jornada de ladrillos, otros bloques, o lo que sea, entonces más se multiplicaban. Porque esta obra no la para el hombre, es Dios. Así como ha habido y habrá y seguirá habiendo persecución contra los cristianos, pero esto no va a parar. Ha habido muchos líderes que han querido. Mire, Hitler quiso acabar con el pueblo hebreo y no pudo, y no van a poder, porque está en la soberanía de Dios esa protección. Dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y eso rigor habla de latigazos, hermano. Dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cipra, y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Cuando una persona no conoce a Dios, y estoy hablando de Faraón y todos aquellos que desconocen a Dios, o cristianos que se apartan de Dios, apostatan de la fe, de su fe que un día creyeron, se apartan del Señor, se vuelve una persona irracional. Miren, para tomar el ejemplo de Faraón, es irracional matar a un ser humano, ¿sí o no? La misma conciencia nos dicta de lo bueno y lo malo. Ese temor que él tenía, mire cómo lo llevó a actuar irracionalmente, matar inocentes. ¿Qué culpa tenían esos bebés? Pues absolutamente nada, simplemente por nacer en el pueblo hebreo. Y vemos que no solamente eso, sino porque nació hombre, pena de muerte decretada por el faraón. Sin importar, una persona que no conoce a Dios, no importa su intelecto, esto no es basado en su intelecto. Vemos que esta persona, porque era un ser humano, esta persona llegó a ser faraón, llegó a ser rey. ¿Por qué creen que llegó a ser rey? ¿Porque era el más bonito, el más alto? No, porque tenía un grado de intelecto. Todo líder manifiesta un grado de intelecto, ¿me explico? Todo líder. Hitler también era muy astuto, tenía esa facilidad de palabra que convenció a toda una nación para ir en contra del pueblo de Dios. Tanto así de que le acuñó en ellos la idea de que los judíos eran culpables de lo que pasaba en el mundo. Y vemos cómo terminó lo que es el holocausto. Ahora, cuando hablo de un líder de Faraón, de que aún teniendo intelecto, conocimiento de las cosas naturales, pero al no reconocer a Dios, se vuelve un irracional.
El libro de los Salmos nos dice que dice el necio en su corazón, no hay Dios, no reconoce a Dios. Cuando una persona aún así pueda leer la Biblia completa, yo he encontrado personas que dicen, no, yo he leído hasta 2, 3 veces, he leído la Biblia completita y no te ha servido de nada, porque esto se debe de discernir espiritualmente. Se necesita humildad para entender este libro, hermanos. Si lo lees, lo quieres leer como un libro histórico, vas a aprender historia simplemente. Si quieres aprender de cronología, pues te va a enseñar de cronología. Si quieres hablar de geografía, pues te va a enseñar dónde estaba Egipto, dónde estaban los... Pero si quieres hablar, si quieres aprender de tu origen, de dónde vienes, quién te creó y a dónde vas, aquí están las respuestas. Porque es el único libro que te va a dar las respuestas a esas interrogantes. No es ni el catecismo, ni el libro de los mormones, ni el libro otro libro, ni otro libro, no. Este es el único libro que te trae esas respuestas. No es ni la misma ciencia. Como digo, esa ciencia humana se vuelve animal, terrenal, animal y diabólica. Ahora, cuando entendemos este libro es porque cuando comienza y Dios creó los cielos y la tierra, habla de la creación y que nosotros somos creación. Pero si no aceptas el primer versículo, jamás vas a entender el segundo versículo, ni el tercer versículo, ni el capítulo 1, ni el capítulo 2, mucho menos el 3, ni el 4, ni el libro de Génesis, ni el de Éxodo, ni Números, ni Levítico, Deuteronomio. No vas a entender ningún libro, porque así como comienza Dios, también termina en el último versículo Dios. Léalo. Y Dios, algo pasó. Un break por a lo mejor. Bueno, ¿me escucha con la batería o es algo? ¿Es allá, verdad? ¿Me hacen favor de checar los breakers? Gracias. ¿Me prendes este por favor? ¿Me prendes este? Gloria a Dios. ¿No? Son las bocinas. Pasó en el ensayo también. Amén. Gloria a Dios. ¿Ese está prendido? Sí. Sí. Amén. Pero no me escucho, ¿verdad? No. ¿En ese sí? Vale, ¿puedo usar este? Sí. Amén. Bueno, una disculpa a los que nos están escuchando. Bueno, a lo que estamos viendo es de que como una persona se puede, no importa el intelecto que tenga la persona, sino que cuando no acepta a Dios como su creador, dice el necio en su corazón, no hay Dios, y se vuelve una persona irracional. Tanto así de que, mire lo que hizo Faraón. Faraón, dice la escritura, dice, y habló el rey a las parteras hebreas, dice, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Dice que habéis preservado la vida a los niños. Y le subes un poquito a esto, por favor. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Vemos aquí cómo entra la desobediencia a Faraón, pero vemos cómo estas mujeres, y eran egipcias, por eso ellas no se contaban como hebreas, eran egipcias, porque las hebreas no había una escuela, no había estudios para ellas, pero estas mujeres egipcias, por eso hacen la diferencia de hebreas y ellas. Dice que ellas
tenían conocimiento, en su propia conciencia, sabían de que matar niños era malo. Y habla de que aquí en esto no había una irracionalidad. Pensaban mejor ellas que el mismo faraón. ¿Me explico? ¿Sí? Okay. Ahora, esto lo quiero llevar lo hemos compartido hace unas semanas, cuando el gobierno te dice algo, que hagas algo irracional. Así como tal vez el mismo pastor pueda decirte, hagan esto, hermanos, no se dejen, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo vamos a hacer una campaña en contra de Trump o en contra de la política, pero no, es algo irracional. Si un líder te dice, te está motivando para que hagas algo irracional, no lo hagas. Cuando el pueblo de Dios dijo el pueblo de Dios, me confundí cuando ustedes, perdón. Cuando un pastor incita a la congregación desobedezcan las leyes, se puede volver algo irracional. Pero si el líder, o vamos a decir el gobierno o cualquier institución, te dice algo que vaya en contra de la palabra de Dios, dices, menester hacerle caso a Dios que al hombre. Y en este caso estas mujeres desobedecieron a Faraón, pero obedecieron a Dios. Y el resultado es de que, y Dios hizo, versículo 20, bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Vemos cómo la obediencia a Dios trae bendición. Sigue diciendo, entonces Faraón mandó a todo el pueblo, a todo su pueblo, diciendo, echar al río a todos los hijos que nazca, y toda hija preservar la vida. Vemos cómo el mismo Faraón continuaba con su irracionalidad. Vamos a aprender en los capítulos posteriores, vamos a aprender de la obstinación, de la irracionalidad del mismo Faraón, ya de otro Faraón. Dice el versículo 1 del capítulo 2, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, porque esa era la costumbre, tenía que ser de la misma tribu. Dice, hablo de los hebreos, dice, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Muy bien. El nacimiento de Moisés es lo posterior al nacimiento del nacimiento de José. Habla de una acción de fe por los padres. ¿Por qué? Porque ya estaba el decreto de que todo varón que naciera, echarlo al río, matarlo. Sin embargo, estamos viendo cómo los padres lo escondieron por 3 meses. Y en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 23, donde nos habla de los héroes de la fe, dice, por la fe, cuando nació Moisés, fue escondido por sus padres, porque le vieron hermoso y no temieron al decreto del rey. Ahora, esa fe, dice la escritura que era porque lo vieron hermoso. Ahora déjeme, le doy la traducción, porque no es porque haya sido bonito o haya tenido hermosas facultades físicas o de rostro, facciones, pero en sus facciones, sino lo que está diciendo que tenía la gracia de Dios. Vea esto. Esa fe, dice, por la fe, habla de creer. La fe significa creer.
ellos creían, los padres tenían fe, tenían una convicción de que su hijo no iba a ser alimento para los lagartos en el río. No, ellos tenían fe. Y aquí es donde vamos a aplicar la enseñanza. Ese niño tenía la gracia de Dios. Sus padres creían que Dios podía hacer algo con ese bebé. Y es lo que Dios quiere Dios quiere que también confiemos en Él, creyendo que Dios puede hacer algo con nuestros hijos. Le hablo a los padres. ¿Usted tiene fe? ¿Tiene fe? Crea que Dios puede hacer algo con sus hijos. El enemigo dice, hablando Pedro, de aquel que habla de Satanás, dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, aquel que se deja, aquel que se vuelve una presa. Y tomando la analogía que enseña Jesús cuando dice, cuando una oveja se aparta de una congregación y deja de asistir, es como decir, hoy no voy, luego otro digo, no, hoy no voy, y se empieza a apartar, se empieza a enfriar, tanto así que queda vulnerable para el lobo rapaz, para el león que no va a perdonar, porque esa es su naturaleza, destazar, destrozar, y puede destrozar a nuestros hijos. Pero aquí dice que los padres tuvieron fe. Y aquí es donde, como padres, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando venga el enemigo? Cuando esté el decreto del rey. Recuerden de que el mundo está bajo el maligno. El maligno no va a perdonar a tus hijos. No los va a echar al río, no, los va a enterrar, no les va a perdonar nada. Los va a destazar, los va a devorar. Y cuando nosotros perdemos la fe en Dios, ¿qué más esperanza queda? Nuestros hijos van a quedar vulnerables. Ahora, ¿es fácil? No, claro que no es fácil. ¿Usted cree que es fácil para una madre desprenderse de su hijo? ¿O de ese padre ver cómo su esposa preparaba esa canasta para colocar a su hijo? Estoy hablando de los padres de Moisés. El más, en este caso, el más indefenso, porque era el bebé, depositarlo en las manos de Dios, que tenga cuidado de él. ¿Se imagina? Como madres, quiero que se pongan en el lugar de esta mujer. Cómo ella depositó su confianza, pero se imagina, ella tenía fe. Tal vez ahí al preparar la canasta, estar poniéndole brea, yo sé que vas a hacer algo, estar en oración por él. Yo sé que vas a hacer algo con mi hijo. Yo sé que vas a preparar a mis hijas para cumplir tus propósitos. Yo sé que vas a preparar a mis hijos para esto, para aquello, teniendo confianza, teniendo fe de que su hijo, su hija puede llegar a ser un líder en la iglesia, motivar a los demás, ser un instrumento de parte de Dios para llevar el mensaje de la salvación. Pero se necesita fe. Y aquí es donde vemos el nacimiento de un líder. ¿Cómo es que nacen los líderes? Bueno, primero expliqué de que un líder no se nace, se va formando. Pero en los atributos que vemos que Moisés desempeñó es por lo que Dios ya había depositado en él cuando nació. ¿Me explico? Desde que nació. A mí Dios no me dio otras habilidades, no, simplemente lo que Él depositó en mí. Él no me dio unas cuerdas vocales así para que diga mi predicación sea elocuente, no. O una voz que atraiga. No, pues mi voz es lo que es. No soy locutor, no soy cantante, pero me dio esta voz simplemente para ser un instrumento de Él para traer el mensaje de la salvación. Es lo mismo. Tal vez a ti te hizo una muy buena cocinera que te dio entendimiento para que pudieras mezclar los sabores y todo eso para preparar buenas comidas, y que a través de esas comidas puedas compartir el evangelio también, buscar la oportunidad para algo. Tal vez te hizo un buen mecánico, que obviamente no es que te hizo, sino que tú te fuiste siendo mecánico por lo que Dios ya había depositado en ti. Y vemos cómo Moisés desempeñó lo que Dios puso en él, pero fue en un proceso, en un trato.
en un llamado que Dios le dio, pero en ese llamado también entró en un proceso. Y vemos cómo nace un líder, pero es primeramente depositando la fe de los padres en ese hijo. Una madre, un padre que le dice: eres un inútil, eres un esto para esto, no sirves para esto, estás truncando la vida de un futuro líder. Amén. ¿Sí? Cuando usted le diga así: mire, arrepiéntase, como lo ve así travieso, que brinco, que la niña es, que son niños para empezar, pero desde niños eduque, enseñe, instruya, que tengan el temor de Dios. Qué triste es cuando los niños son los que mandan a los papás. Cuando para que hagan algo les tienes que pagar. Aquí está mi hijo, yo le pago porque trabaja conmigo, porque es justo. Estoy recibiendo algo, está como un empleado, pero ya su trabajo como hijo no termina. Mi hijo, hay que hacer esto, traiga esto. ¿Cuánto vas a pagar? Y me dice así. No. Él sabe su responsabilidad como hijo, como sabe que yo tengo una responsabilidad como proveedor. Su responsabilidad, la responsabilidad no cae en él, de que sea el proveedor de la casa. Es mi responsabilidad. Sin embargo, yo le tengo que estar enseñando con el ejemplo, porque el ejemplo arrastra. ¿Sí? Ahora, no soy perfecto. Así como habrá cosas que él está aprendiendo de mí que no las debe de hacer, como mi hija, podrá haber cosas, es que mi papá, bueno, ¿cómo hace la comida? Y lo que son huesos, hágalo a un lado. Tomen lo bueno y lo demás, hágalo a un lado, ¿cierto? Pero es nuestra responsabilidad orar por nuestros hijos. Ahora, de nada serviría la oración si no hay fe. Por eso queda registrado el testimonio de los padres en el libro de los de Hebreos, cuando dice por la fe. Cuando dice por la fe, cuando nació Moisés fue escondido por sus padres. Aquí no está hablando de la fe de Moisés, no, por la fe de los padres. ¿Sí? Padres de familia, madres de familia. ¿Qué debemos de hacer? Orar por ellos, interceder por ellos. Y que si hay algo que se está desviando, no lo deje. Si usted lo ama, disciplínelo como debe de ser. También dice la Escritura, dice, no te apresures a destruirlo. No, hay una medida. Y Dios en su soberanía proveyó a cada uno de nosotros una parte donde es esencial para la disciplina. Amén. Sí. ¿Por qué? Porque no lastima, está hasta carnudita. Ándele para que le toque. La vara y tu callado me infundirán aliento, dice el salmista. Dice, todo aquel que no recibe la disciplina del Señor es bastardo. Y si usted ama a sus hijos, disciplínenlos en el orden de Dios. Tal vez ya cuando ya tienen una edad, mire, ya a mi hijo ya no le puedo agarrar la vara porque a lo mejor la agarra y no, pero hay un respeto. Qué triste es cuando los niños o las niñas le pegan a la mamá, le quieren pegar a la mamá. Eso es, aparte de patético, es triste, hermano. ¿Se imagina que el pato le quite la escopeta al cazador? A ver, ¿qué sientes, Andy? No. Y no estoy hablando de destruir a los niños, hermanos, no. Pero uno tiene que tener fe, así como Dios está tratando con nosotros, está tratando con usted, como hijo. Porque si no recibís la disciplina del Señor, sois bastardos. Y Dios nos está disciplinando. Si uno está recibiendo ahorita, padre de familia, la disciplina del Señor. ¿Sí? Tal vez ahorita ya sus hijos ya son grandes y crecieron sin tono y sin sol. Ahora es demasiado tarde. Para algunos sí. Pero para algunos otros, siga orando. Confía en Dios. Y Dios puede hacer algo. Cuando nuestra oración, mire, ya cuando ya son grandes, ya son, tal vez ellos no crecieron en una cuna cristiana. Digo cuna cristiana, lo digo porque no crecieron con fundamentos bíblicos, no porque haya una cuna cristiana, ¿no? O Made in, casa de oración, no hay cunas de esas, aquí no se vende.
lo que quiere decir de que tal vez usted no conocía del Señor y cometió muchos errores como padre. Yo cometí muchos errores como padre porque no conocía del Señor. Pero ¿se imagina dejar a mis hijos así entonces? Ay, que crezcan como sea. No, entonces, ¿de qué serviría estar viniendo aquí cada domingo y no ser responsable con los primeros que tienes ahí a tu lado? A tus hijos, a tus hijas. Se necesita fe. Pero así como hay fe, como dice, Dios puede salvar a tus hijos. Pero sí, a Dios nos está dando la encomienda a nosotros para que seamos el instrumento de parte de Él, para que crean, para que confíen en Dios. Cuando usted deposita la confianza en Dios y que, mi hijo, no le hace que en medio de una pandemia no vamos a dejar de doblar rodillas, no vamos a dejar de seguir confiando en Dios. Cuando haga falta de trabajo, cuando esto, una enfermedad, confiemos en Dios. Yo recuerdo a mi hija cuando me decía, papá, ¿no has trabajado? No, mija. Papá, ¿no has trabajado? No, mija, no. Pero llegó el punto en que ella entendió. Y después hasta ella misma daba testimonio. Miren, yo he visto que mi papá a veces dura meses sin trabajar y lo veo bien tranquilo, bien relax ahí. ¿Por qué? Porque mi confianza no está en el hombre, sino en Dios. Y hemos aprendido a caminar por fe. Ya a mi esposa ya no le sorprende de que una semana, un mes sin trabajo. ¿Por qué? Porque caminamos por fe. Estamos aprendiendo y de lo que hemos aprendido estamos enseñando a nuestros hijos. Y no que seamos una familia perfecta tampoco. No, porque en otras cosas nos faltará fe, porque a veces no confiamos en lo que queremos hacer nosotros. Y ahí fallamos. Sin embargo, vemos cómo la fe de los padres de Moisés queda grabada, queda como testimonio en el libro de Hebreos. Por la fe, cuando nació Moisés, fue escondido por sus padres, porque le vieron hermoso y no temieron al decreto del rey. Ahora, ¿esto es fácil? No, por supuesto que no. Por eso se necesita fe. Nuestro trabajo como padres es preparar ese canasto, calafatearlo, habla de protegerlo cuando es débil, cuando es vulnerable, cuando todavía hay tiempo, hermanos. En nuestras posibilidades y el otro trabajo que debe de haber en nosotros, esa fe que debe de ejercerse, es soltarlo. ¿Se imagina haber preparado ahí la canasta y todo y ay, pues sí, la mamá como que te suelto o no te suelto, te vas o no te vas, así como que ay, lo suelto poquito, pero no, mejor me lo traigo? Y hay muchos que vienen con sus cargas, con su canasta, con sus hijos, orando por ellos, creyendo de que Dios puede hacer algo, pero que apenas lo suelte, no, mejor yo lo cuido, yo trato con ellos. Y no, suéltalo. A mi hijo yo le he soltado. Y mi oración es que lo acompañe y que tenga el temor de Dios para que no peque a gusto. Que cuando va a pecar, ay, es que mi papá no me está viendo, pero. Y voltea, Dios me está viendo. Esa es mi oración. ¿Cuál es nuestro trabajo? Soltarlos. ¿Se imagina esa madre? No te suelto, pues es que eres bien bonito, el más bonito de todos. Ya, 15 años ahí, la madre, 20 años, 30 años ahí en la casa. No te suelto. ¿Para qué es que no? Ahí está un lobo, ahí te van a echar al río, te van a echar. No, suéltelo. Confíe. Si usted no confía en usted mismo, lo que Dios, la encomienda que Dios le dio, confíe en Dios. Suélteselos a Dios. Y ese es el problema de muchos padres que no lo sueltan. Suéltelos. Yo solté a mi hija. Voy a hacer la encomienda a su esposo. Tú le vas a rendir cuentas ya por ella. Así como yo sentí lo que sintió mi suegro cuando me llevé a su hija y decía, ay, eso le hice a mi suegro, le siente feo, pero me la soltó. Yo le voy a rendir cuentas a Dios por mi esposa y por mis hijos también, porque el hecho que se casen no nos desligamos de la responsabilidad. Al contrario, tengo otro hijo. Obviamente que Dios le va a dar sabiduría para que guíe, instruya a su esposa en la palabra de Dios, porque el llamado es para el varón, hermanos.
¿Se imagina? La mujer fue la que hizo todo eso. Sin embargo, ¿que el varón no hizo nada? Claro que sí. Porque de nada serviría tener fe para algo y no para otra cosa. Pero era, o sea, obviamente que era una mujer sometida. Dice sus padres, no dice su mamá. Sus padres tuvieron fe. ¿De qué serviría tener una cunota grandota donde el de 30 años quepa ahí? Por no soltarlo. ¿No? Un día mi hijo se va a ir, de eso estoy consciente. ¿Y la trocota, pa? Pues páguela, mijo. No, el punto es eso. Yo estoy enseñando. Yo platico con él, mire, mi hijo, se hace así, se hace así. El día de mañana que él empiece su propia compañía o algo, para empezar, cómo lidiar como padre. A veces yo le digo en sus irracionalidades, como todo joven puede, yo nomás digo, un día va a ser papá y vas a entenderme. Y se queda así, ay, ¿sí, verdad? Así es, ¿sí o no, amigo? Sí, así es. Y perdón que los esté involucrando, pero es parte de la enseñanza, no trato de hablar mal de ellos. Es parte de la enseñanza. Por eso, hermanos, ¿qué es lo que debemos de hacer? Confiar, soltárselos a Dios. Nace un líder. ¿Qué si su hijo puede llegar a ser el futuro pastor de esta iglesia o de otra congregación? ¿Usted cree que esto depende de mí? No. Habrá otro y después habrá otro. Si es que el Señor no ha venido por nosotros. Pero Dios, en su soberanía, en su presencia, Él escogió, miren, desde un bebé, lo escogió a Moisés. Tanto así que fue instruido. Sigue diciendo la escritura para terminar. Dice versículo 3, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Mire la soberanía de Dios, hermano. En la presencia de Dios, cómo Dios preparó. ¿Usted cree que fue una casualidad? La hija de Faraón. No. ¿Por qué está usted aquí? ¿Usted cree que es casualidad? De ninguna manera. Dios no es de que, me salió así, uno prietito, uno así. No, Dios te creó como Él quería y quiso que fueras totonaca, mexica, lo que sea. Y ahora estás aquí en tu Egipto. Pero Él en su soberanía, Él ha permitido circunstancias en tu vida, tal vez en tu matrimonio, en tu salud, para la postrera hacerte bien presentándote el Evangelio. Y mire lo que sigue diciendo, y dice, y cuando la vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él. Pero compasión, ¿por qué? ¿Porque lloraba? No, porque sabía del decreto del rey, del faraón, que le iban a dar muerte porque era hebreo. Dice, y teniendo compasión de él, dijo, los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que críe este niño. Habla de esa jovencita, se cree una adolescente, pero mire, esta adolescente tenía fe también, porque no solamente los padres tenían fe, sino también la hermana de Moisés, Miriam, según algunos, dice que tuvo fe, tanto así que no le importó y se acercó a la hija del faraón, siendo una hebrea. Dice, si quieres yo te consigo a alguien quien te cuide al niño, a ese bebé, porque como egipcia, o sea, como una mujer, no podía darle el cuidado que le podía dar una mujer para darle pecho, ¿no? Pero dice, no, te consigo a alguien. Y dice, y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. ¿Casualidad?
En la soberanía de Dios, Dios permitió esto. A la cual la hija de Faraón lleva a este niño y... ¿En qué? No, y la hija de Faraón respondió, dice, ve, entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual la hija de Faraón dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Mire, hasta iba a recibir sueldo por hacer lo que debía de hacer. ¿Sabe? Cuando yo estoy trabajando, tengo la costumbre de, ya sea de escuchar una prédica, una enseñanza, un estudio o alabanzas. Estoy trabajando y estoy estudiando. Y todavía estoy aprendiendo y todavía Dios me está pagando porque estoy haciendo mi trabajo. Yo lo veo como el pago porque simplemente estoy haciendo lo que tenía que hacer y todavía Dios me está pagando. Es lo mismo esta mujer que depositó su confianza en Dios. Por eso dice por la fe. Depositó a su bebé en esa canasta y lo soltó. Y la obediencia, porque dice que Dios pone el querer como el hacer, esa fe trajo una retribución. ¿Qué es esa retribución? Un pago, un salario que iba a ser para beneficio para toda la familia. Las bendiciones de Dios, mire, la obediencia acarrea bendición, hermanos. Esta mujer obedeció a ese sentir que tenía, ese sentir de confiar en Dios, de tener fe, y esa fe fue retribuida por un salario, porque dice, y la hija de Faraón respondió, dijo, ve, entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón. Se cree que lo tuvo como alrededor de 3 años. En esos 3 años, obviamente aprendió el hebreo, obviamente aprendió de las costumbres hebreas, a hablar como los hebreos también, instruido tal vez en la fe, no sabemos. Sin embargo, la mamá cumplió con su trabajo y entendía que era Dios, por eso dice por la fe, porque vemos más adelante lo que dice en el libro de Hebreos, por la fe Moisés rehusó a llamarse hijo de Faraón. Mire lo que sigue diciendo, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó. Habla de lo adoptó, es lo que significa. Dice, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Ese es el significado de Moisés. Concluimos con esto, hermanos. La confianza. La fe trae recompensa. La fe que depositamos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador siempre será recompensada por el Padre. Siempre, hermanos. Confíe en Dios. Confíe en Dios, que Dios puede hacer de sus hijos un líder. Tal vez no va a estar predicando detrás de un púlpito, pero puede ser un líder como padre de familia, un verdadero líder, una líder en su casa, instruyendo a las hijas, tal vez. Yo no lo sé, pero nuestro trabajo es de confiar en Dios, tener fe. Este libro nos va a enseñar para que podamos aprender un poquito más del liderazgo de Moisés. Pongámonos de pie, hermanos. Aprendamos de los líderes y héroes de la Biblia, pero sobre todo aprendamos de Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a aprender del liderazgo de Moisés, pero sin embargo, la Escritura nos dice, hablando de Moisés, que fue un ejemplo porque obedeció a Dios en todo lo que le mandó. Pero también vemos de que cómo lo compara con Jesús, y esa comparación habla de que Moisés fue obediente pero como siervo, y Jesús fue obediente pero como hijo.
Vamos a aprender de lo que Dios nos enseña a través de este líder llamado Moisés. Amén. Incline su rostro. Vamos a orar y pedirle a Dios de su gracia, de su gracia para instruir a nuestros hijos, para depositarlos en las manos de Dios. No solamente, hermanos, miren, tal vez ustedes aún no son padres, sin embargo es desde ahorita que pueden comenzar a orar. Digo a los jóvenes, oren al Señor. Primero que nada, que les traiga un hombre temeroso de Dios, una mujer temerosa de Dios, y que a la postre los dos puedan unirse en oración para orar e interceder por sus hijos, y depositen toda su confianza en Dios, y que habrá el momento en los cuales ustedes van a estar preparando esa canasta con sus hijos, pero también van a tener, tarde que temprano se va a presentar la oportunidad o el día en que los suélteselos a Dios, suéltelo en el río de Dios, y que Dios tenga cuidado de ellos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú has tenido bien, Señor, a hablarnos al corazón, Señor, a confrontarnos, Señor, tal vez como padres, que no hemos sido los padres conforme a tu voluntad, mi Dios. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor. Danos de tu gracia, Señor, para seguir instruyendo a nuestros hijos, Señor. Te pedimos, Señor, que despiertes también en nuestros hijos, Señor, esa devoción, Señor, para seguirte, para obedecerte, mi Dios. Prepara el camino, Señor, para nuestros hijos, mi Dios. Sabemos de que vendrán tribulaciones, vendrán momentos en los cuales tendrán que enfrentarse a sus decisiones, a sus propios miedos y temores, Señor. Pero te damos gracias, Señor, porque eres tú, Señor, así como con José, que estaba con él en medio de las circunstancias. Que aprendan a confiar nuestros hijos de que tú, como soberano Dios y Padre, has permitido, Señor, pero para probarlos también, Señor, así como nos has probado nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver crecer ese líder, Señor, en nuestros hijos, esa líder, Señor, en nuestras hijas, Señor, que pueda cumplir, Señor, con el propósito por el cual tú los creaste, mi Dios. Ayúdanos a ser un instrumento, Señor, así como los padres de Moisés, Señor, que depositaron su confianza, que aún en tiempos difíciles habrá gente irracional que se volverá, que dirá tal vez que jamás pensaría hacer algo semejante, pero que al apartarse de Dios llegan a hacer cosas irracionales. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a discernir, Señor, que nuestros hijos aprendan a discernir, Señor, de la sabiduría que proviene de ti, Señor, y la sabiduría humana, terrenal, animal y diabólica, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar, Señor, en fe. Gracias te damos, Señor. Pongo en tus manos, Señor. Yo estoy preparando la canasta, Señor, para tus hijos, mi Dios. Yo los soltaré, Señor, en un momento, Señor. Y confío, Señor, que tú seguirás tratando en ellos, Señor. Que vendrán ríos tal vez fuertes, poderosos, con fuertes vientos, Señor, pero que tú los sustentarás, mi Dios. Yo los suelto y los deposito en tus manos, Señor, de que tú tendrás cuidado de ellos, Señor, y los llevarás, Señor, a esos lugares, Señor, donde tú, Señor, quieres llevarlos, tal vez en su trabajo, Señor, con su esposa, con su esposo, Señor, llevarlos para que desempeñen, Señor, el propósito por el cual tú los has llamado, Señor. Ayúdame, Señor, que como pastor, Señor, prepare, Señor, esta canasta, Señor, y deposito a tus hijos, Señor, que son tuyos, Señor. Los deposito, Señor, confiando, Señor, porque mi fe no radica, Señor, en las circunstancias, Señor, sino en el Dios Todopoderoso, para que lleguen a ser líderes, Señor, en su casa, Señor, en su trabajo, Señor, tal vez en una iglesia, Señor, líderes aquí en la iglesia, mi Dios. Ayúdame, Señor, a dar de gracia
tú me diste de gracia, Señor. Gracias por todo, Señor. Ayúdame, Señor. Gracias, mi Dios. Te damos toda la honra y toda la gloria, mi Dios. Gracias por todo, Señor. Habla en nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gracias.